Vimos la adhesión a la apelación, la orden de innovar y el examen de admisibilidad que se realiza ante el Tribunal Adquem o ante el Tribunal Superior. Vimos que se revisaban los mismos requisitos que en la primera instancia y luego vimos someramente las formas en que se podía conocer y fallar el recurso de apelación. Ya no hacer el examen de admisibilidad, sino que pronunciarse directamente sobre si se acoge o se rechaza el recurso de apelación y por lo tanto si se acogen o no las peticiones concretas que contenía el recurso, que es básicamente la solicitud de enmienda de forma directa. Y ahí era relevante conocer de qué forma los tribunales superiores de justicia entraban a conocer y resolver los asuntos. Y nosotros vimos básicamente dos formas, que, sin perjuicio que se ve en orgánico, que es la famosa cuenta y la previa vista de la causa. Ahora bien, las Cortes, Corte de Apelación y Corte Suprema, como son tribunales colegiados, conocen en sala. ¿Se acuerdan de otra forma en que un tribunal colegiado puede entrar a conocer de un asunto, no? Corte de Apelación y Corte Suprema, además de la sala. ¿En pleno? Pleno. Pero la regla general es la sala. Si uno tuviese que hacer como una regla general, uno diría que los asuntos de carácter jurisdiccional son conocidos en sala, mientras que los de carácter disciplinario generalmente se entregan al pleno de las Cortes. Por ejemplo, hay un asunto, una actuación que ojalá todos ustedes tengan la oportunidad de realizarla de aquí a unos 3 años más, yo creo, en que se le encarga al pleno de la Corte Suprema conocer de esa actuación. ¿Saben cuál es o no? Cuando se va a la Corte Suprema a recibir el título de abogado. El juramento se efectúa ante el pleno de la Corte Suprema. Obviamente no es un asunto de carácter jurisdiccional, entonces entra a conocer el pleno de la Corte Suprema. Pues la regla general es que sea en sala. Y también algo que uno podría decir como de cultura general. ¿Cuántos miembros tiene una sala de cortes de apelaciones? Por ejemplo, ¿cuántos miembros se componen las salas de la Corte de Santiago y la de San Miguel? ¿Y cuántos tiene una sala de la Suprema? Profe, por ejemplo, creo que la Corte de Apelaciones son 3. Sí. ¿Y la Suprema? Ahí tengo la disyuntiva. ¿Cuánto cree usted? 6. 5. Casi. Las salas de las Cortes de Apelaciones, de todas las Cortes de Apelaciones del país, tienen 3 miembros, mientras que la de la Corte Suprema tiene 5 miembros. Cosa distinta es cómo se integra o cómo se compone cada sala, porque nosotros sabemos que las Cortes de Apelaciones se pueden integrar a través de sus miembros titulares, sus ministros, pero también se pueden integrar por sus respectivos fiscales judiciales o por abogados integrantes. Pero el número de las Cortes de Apelaciones son 3 miembros por sala. El número de salas depende de la cantidad de ministros de cada corte. No todas las cortes tienen la misma cantidad de ministros. Depende también de la región en que se encuentran. Y las salas de la Excelentísima Corte Suprema tienen 5 miembros. Y la regla general es que los asuntos de carácter jurisdiccional son conocidos y son fallados por sus respectivas salas. Otro tema como importante es que las salas de las Cortes de Apelaciones son, entre comillas, de competencia común, por así decirlo. Conocen de todos los asuntos, civiles, penales, laborales, constitucionales, etc. En cambio, las de la Suprema tienen una particularidad. No sé si se recuerdan de ella. Cuando se estudia la competencia o qué asuntos conoce la Corte Suprema, se habla un poco de esta particularidad que tienen las salas de la Corte Suprema. No sé si recuerdan o les suena algo. Las salas de la Suprema conocen de todo, ¿no? ¿No se acuerdan de la...? ¿no? ¿Cómo? No conocen de todo.
La Suprema funciona con salas especializadas. Hay una sala que conoce materias civiles, hay otra sala que conoce materias penales, hay otra sala que conoce materias constitucionales y otra sala que conoce cuestiones de carácter laboral o laboral. Entonces funciona en base a la especialidad. En cambio, las cortes de apelación a lo largo del país conocen básicamente todas las materias sin una especialización de sus salas. Entonces, tenemos la sala, tenemos el pleno. La sala se reserva mayoritariamente o por regla general para cuestiones de carácter jurisdiccional. En cambio, lo administrativo se otorga al pleno de los respectivos tribunales. Por ejemplo, los autos acordados los dicta el respectivo pleno de cada corte. Y habíamos visto la cuenta y la previa vista de la causa. Habíamos visto también que la cuenta era una actuación sin mayor formalidad, que se daba a puerta cerrada, era una actuación de carácter privado, y en que la sala se enteraba de un asunto o conocía de un asunto a través de la mera cuenta o el mero informe o la mera exposición que le efectúa el secretario o el relator de la corte, y que con base a eso fallaba directamente, sin presencia de los abogados, sin alegatos de los abogados, con la pura cuenta. Mientras que la vista de la causa era un trámite de carácter más complejo que se componía de una serie de trámites. Y estos trámites eran la resolución que ordenaba traer los autos en relación, o la resolución que ordenaba la relación o la previa vista de la causa, la inclusión de esa causa en la tabla correspondiente, que habíamos visto que era esta nómina en que figuraban los asuntos que la Corte iba a conocer la semana siguiente. Habíamos visto brevemente el anuncio y las tres formas o las tres acepciones de lo que se entendía por anuncio, la relación y los alegatos. No me acuerdo si lo alcanzamos a ver, pero por regla general, ¿qué asuntos se ven en cuenta y qué asuntos se veían previa vista de la causa? Creo que no lo habíamos alcanzado a ver, eso sí. Pero en el 199 dice que la apelación de toda sentencia que no sea definitiva se verá en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo de 5 días contados de la certificación a que se refiere el artículo 100, solicite alegatos. Entonces, si la apelación de toda sentencia que no sea definitiva se va a ver en cuenta, ¿cómo se conocen las apelaciones de las sentencias definitivas? Si la apelación de toda resolución que no sea una sentencia definitiva se va a ver en cuenta, ¿cómo se van a conocer las apelaciones que sí sean respecto a sentencias definitivas? ¿De qué otra forma se puede conocer que no se dan cuenta por descarte? ¿En previa vista la causa? Previa vista de la causa. Entonces, si se apela una sentencia definitiva, ¿se conoce en cuenta o previa vista de la causa? A ver, la apelación de un decreto, si yo apelo un decreto, ¿se va a conocer en cuenta o previa vista de la causa? ¿En cuenta? En cuenta, porque el decreto no es sentencia definitiva. Si apelo un auto, ¿en cuenta o previa vista de la causa? En cuenta. En cuenta, porque tampoco es sentencia definitiva. ¿Y una interlocutoria? También en cuenta. En cuenta, porque ni el auto, ni el decreto, ni la interlocutoria son definitivas. Entonces, si lo que se apela es una sentencia definitiva, ¿se ve en cuenta o previa vista la causa?
En el caso que sea, Sí, en el caso de que se apele una sentencia definitiva, previa vista a la causa. previa vista de la causa. Ya. Esa es la regla general. Ahora, si yo apelé un auto, un decreto o una interlocutoria que se va a ver en cuenta, es decir, con, a puerta cerrada, con la mera cuenta o el mero resumen que efectúa el relator. Pero yo considero que es de tal importancia que necesito aportarle antecedentes a la Corte, que necesito alegar. ¿Puedo transformar esa cuenta en una vista de la causa? Según este artículo. De acuerdo al artículo, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Solicitarlos. Solicitar alegato dentro del plazo legal. La causa ingresa, se certifica su ingreso y yo dentro del plazo de 5 días presento un escrito en que solicito expresamente alegar. Y esta pura gestión va a hacer que esta causa que se tenía que haber conocido en cuenta se va a conocer previa vista de la causa. Lo que implica que se va a agregar a la tabla, se va a efectuar la relación y yo voy a tener derecho a alegar por mi parte correspondiente. Entonces, en principio, autos, decretos e interlocutoras se ven en cuenta y la apelación de la definitiva se ve previa vista de la causa. Salvo que se solicite alegatos. La solicitud de alegatos, realizada oportunamente, básicamente transforma la cuenta en una previa vista de la causa. ¿Dudas o consultas respecto a esto? Se utiliza mucho la solicitud de alegato, obviamente. Ya. Entonces, vimos eso. Habíamos visto también la resolución que ordena traer los autos en relación. Todo lo que pasa primero ante el relator para que efectúe que la causa se encuentre efectivamente en estado de ser relatada, que no existan trámites pendientes, que no exista algún tipo de vicio, y una vez que se certifica que la causa está ok, sin nada pendiente, la Corte ordena traer los autos en relación. Vimos la inclusión de la causa en tabla, que básicamente el listado de los asuntos que se conoce semana a semana por la Corte respectiva y que la confecciona su presidente el último día hábil de cada semana. Creo que incluso les mostré una tabla y luego de la resolución que ordena traer los autos en relación y luego de su inclusión viene lo que se entiende por la vista de la causa, que se compone básicamente del anuncio, de la relación y de los alegatos, sin perjuicio de lo que la Suprema entiende por vista de la causa. Y vimos que el anuncio tenía tres acepciones o tres formas de entenderlo. Una forma es el anuncio que entiende el artículo 223, inciso primero, que es el anuncio de los abogados. Cuando los abogados le avisan al relator que van a alegar y cuánto tiempo van a alegar. Por ejemplo, el 223 dice que la vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia del abogado de las partes que hayan asistido y se hubieran anunciado para alegar. Si usted no se anuncia, se parte de la base que no puede alegar. Esta es una forma de entender el concepto de anuncio. Cuando el abogado se anuncia o avisa que va a alegar. ¿Qué es distinto a solicitar alegatos? Es distinto a la solicitud de alegato que nosotros vimos previamente. Otra forma de entender el anuncio es cuando se refiere al anuncio de las causas que regula el 222. El 222 dice que las causas que se ordene tramitar, las suspendidas, las que por cualquier motivo no hayan de verse, serán anunciadas en la tabla antes de comenzar la relación de las demás. Básicamente, esta segunda forma de entender el anuncio dice relación cuando la sala avisa que estas causas no se van a ver por tal y tal motivo y estas otras causas sí se van a ver en la audiencia del
día de hoy. Hasta ahí se entiende, ¿no? La diferencia entre este anuncio y este anuncio. ¿Se entiende? Profe, me perdí en lo último. Ya, mire. La vista de la causa tiene varios trámites. A ver. ¿Cuál era el primer trámite para entender la vista de la causa? El anuncio. No, primero, la causa se ordenaba que se conociera en relación o previa vista de la causa. Entonces, tenemos la resolución que ordena que la causa se va a conocer previa vista de la causa, o que se van a traer los autos en relación, que es esta. Resolución que se dicta después del examen de admisibilidad. ¿Se acuerdan de eso, no? Que es, por ejemplo, esta. Atendido en el artículo 213, se realiza el examen de admisibilidad, se declara admisible el recurso de apelación, bla, bla, bla. Y en mérito del anterior, tráiganse los autos en relación. Esta resolución está ordenando que esta apelación en concreto se va a conocer previa vista de la causa. Por lo tanto, no en cuenta. Hasta aquí queda claro, ¿no? De hecho, miren, lo vamos a ver desde el inicio, en segunda instancia. ¿Cuál es la primera actuación cuando un recurso de apelación llega a la Corte? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo que hace el secretario de la Corte cuando le llega una apelación? Certificar el ingreso Se de... certifica el ingreso. Y aquí está el certificado de ingreso. Que con fecha 9 tanto, ingresó a la Ilustrísima Corte la presente causa bajo el número tanto. Este es el rol que va a tener este recurso de apelación en la Corte. ¿Tiene algún efecto importante esta certificación? ¿O da lo mismo? Solamente va a conocer el rol. ¿Algo empieza a correr desde este día o no? ¿Hay algún plazo importante que se tenga que computar desde esa fecha? ¿Un plazo 5 días para hacer algo? La adhesión a la apelación, ¿no? ¿Sí? Se podía efectuar la adhesión a la apelación, la solicitud de alegatos o el recurso de hecho. Nosotros solamente hemos visto adhesión a la apelación y la solicitud de alegatos. Y por ejemplo aquí se certificó el 9 de julio del 2019 y el 15 de julio de 2019, dentro del plazo de 5 días hábiles, se presentó una adhesión a la apelación. Y la adhesión a la apelación no es más que básicamente la adhesión o la apelación del apelado. Y aquí se presentó un recurso o sea, una adhesión a la apelación que cumple con los mismos requisitos que el recurso de apelación. Se está adheriendo, o sea, se dirige contra una resolución, contra la sentencia definitiva, es decir, una sentencia que es susceptible de apelación, tiene fundamentos de hecho y de derecho, y tiene peticiones concretas. Tenemos certificado de ingreso, tenemos el plazo de los 5 días y tenemos incluso una adhesión a la apelación. ¿Qué debiese hacer la Corte ahora para seguir dándole curso a este recurso de apelación? Tenemos una apelación que ingresó a la Corte, se certificó su ingreso y tenemos una adhesión a la apelación.
¿Qué trámite sigue? No, si no es tan complicado. Más simple de lo que creen. ¿Hay algún trámite que la Corte tenga que hacer de oficio? El examen de admisibilidad, ¿no? No. El examen de admisibilidad. ¿Y usted se acuerda si el examen de admisibilidad se efectuaba en cuenta o previa vista la causa? Te mentiría si le digo que me acuerdo. Entonces, efectúa en cuenta. Entonces, lo mismo. De hecho, ahora está. Dese cuenta de la admisibilidad. Se ingresó y el tribunal ordenó dar cuenta de la admisibilidad. De hecho, dice ingrésese y transcurrió el plazo legal, que son los 5 días, pasa al relator que corresponda para los fines previstos en 372, que es básicamente determinar o informar si la causa se encuentra en estado o le falta algún trámite. Y para la cuenta de admisibilidad en su caso. Entonces se pasa al examen de admisibilidad. Y la Corte tiene que determinar si concurren los 4 requisitos. Atendido lo dispuesto en el artículo 113, se declara admisible el recurso de apelación. Y en mérito del anterior, tráigase los autos en relación. Que se haya ordenado traer los autos en relación significa que la sentencia impugnada era un auto, un decreto, una interlocutoria o una definitiva. Si se ordenó que la apelación se conociera en relación y no en cuenta, ¿qué tipo de resolución se impugnó? ¿Definitiva? Definitiva. Y en este examen de admisibilidad, además se conoció de la admisibilidad de la adhesión, que recuerden que la adhesión se sujeta a los mismos requisitos y a las mismas formalidades que el recurso de apelación. Entonces acá la Corte se pronunció sobre el recurso de apelación y sobre la adhesión. Ambos van a ser conocidos conjuntamente en la vista de la causa. Luego de esta resolución, luego que la Corte dice, sabe que sí, vamos a conocer y fallar este recurso, previa vista de la causa. ¿Qué actuación sigue? Por ejemplo, esta resolución se dictó el 9 de agosto de 2019. ¿Significa que el 10 de agosto se va a conocer esta apelación o no? ¿O el 11 de agosto, o el 2 de agosto? ¿O cómo me entero yo, como abogado, cuándo se va a conocer y fallar mi recurso de apelación? Por medio de la inclusión en la tabla. Por medio de la inclusión de la tabla. Y si yo quiero alegar, ¿qué tengo que hacer? Anunciarme ese. Me tengo que anunciar. Y yo me puedo anunciar por escrito o de forma oral y presencial ante el relator. Hoy en día, obviamente, hay que anunciarse por escrito. Y, por ejemplo, aquí hay un anuncio. Esta primera forma de entender la palabra anuncio. El anuncio de los abogados. Y, por ejemplo, aquí yo, por la parte tanto, por la reclamante, de acuerdo al 223, me anuncio para alegar por la reclamante y apelada solicitando la confirmación con declaración de la sentencia definitiva y aviso el lapso o el tiempo por el cual vengo a alegar. Aviso que vengo confirmando por la resolución porque yo soy el apelado, a mí me interesa que la resolución se mantenga, pero por el lapso de 10 minutos. En la tabla que figura en el segundo lugar de la tabla ordinaria, en la primera sala el miércoles 28 de abril del año 2021. Esto es un anuncio. En este sentido, el anuncio que hacen los abogados para avisar que van a alegar, a ejercer su derecho de alegar. Porque si yo no quiero alegar, simplemente no me anuncio y no concurro a la vista de la causa. Y la causa, de todas formas, se tiene que conocer y fallar.
La segunda forma de entender los anuncios se refiere al anuncio de las causas propiamente tal. Cuando me avisan las causas que se van a ver y las causas que no se van a ver. Yo creo que también la había anunciado. No sé si la Corte de Santiago, por ejemplo, tiene el mismo sistema, porque esto se implementó a propósito de la contingencia sanitaria. Pero, por ejemplo, aquí no se ve nada, ¿cierto? No se ve nada. Pero, por ejemplo, acá hay un anuncio de la primera sala del día de hoy en la Corte de Talca. Aquí nos avisan las causas que no se van a ver, por qué no se van a ver, y nos avisan las causas que sí se van a ver el día de hoy. Esta no se va a ver porque tiene trámite pendiente, tiene trámite. Esta no tiene tribunal, hay algún miembro inhabilitado, recusado, implicado. Y estas no se van a ver por falta de tiempo, estas no se van a ver porque las partes ejercieron su derecho a suspenderla. Esa es la segunda forma de entender la palabra anuncio, como el anuncio de las causas. La tercera forma ya se refiere al anuncio de su causa en concreto. Cuando usted está en la corte y el relator sale de la sala y avisa que, por ejemplo, la segunda causa de la tabla ordinaria, se va a iniciar la vista de la causa y por lo tanto invita a los abogados que ingresan para que escuchen la relación y efectúen sus alegatos. Aquí se anuncian todas las causas que no se van a ver y que se van a ver, y aquí le avisan la causa en concreto que se va a ver ahora ya y que por lo tanto haga su ingreso a la sala. Hoy en día, básicamente, como hoy día se alega por Zoom, básicamente en la ventanita de chat van anunciando la causa en concreto que se va a ver o la causa en concreto que se está efectuando la relación de los alegatos para que usted se prepare próximamente a ingresar a la reunión Zoom para alegar por videoconferencia. Hasta aquí se entiende, ¿cierto? Las tres formas de entender los anuncios. Sí. Luego de eso, viene la relación. Y la relación es la exposición sistemática y ordenada que hace el relator de la causa. Cuestión que se hace en una audiencia pública, a diferencia de la cuenta. Y, por ejemplo, el 223 dice que la vista de la causa se iniciará con la relación, la que se efectuará en presencia de los abogados de las partes que hayan asistido y se hubieran anunciado. Dice que no se permitirá el ingreso a la sala de los abogados una vez que haya comenzado la relación y que los ministros podrán, durante la relación, formular preguntas o hacer observaciones al relator, las que en caso alguno podrán ser consideradas como causales de inhabilidad. Por ejemplo, el relator está contando la causa, explicándola, el contenido de la demanda, contestación, y si un ministro tiene alguna duda, le puede pedir al relator que le precise o aclare algún punto. ¿Para qué? Para que el ministro y para que la sala quede completamente informada de qué trata la causa, de qué trata el recurso. Ahora, la relación y los alegatos son una actuación de carácter oral, de la cual no queda constancia en la causa. No se levanta un acta de la relación y no se levanta un acta de los alegatos. Es una actuación eminentemente oral. Y una vez que concluye la relación, vienen los alegatos. Y los alegatos son las defensas orales que efectúan los abogados a favor de sus respectivas partes. Uno a favor del recurso, uno en contra del recurso. Y quizás lo más importante es que se está prohibido de presentar defensas escritas o leerlas. Y una vez que concluye la vista de la causa, es decir, una vez que concluye la relación y una vez que concluyen los alegatos, la causa queda en estado de dictar sentencia. Si queda en estado de fallo o similar a lo que sucede en primera instancia, es como si los hubiesen citado a oír sentencia. El 227 dice que vista la causa, queda cerrado el debate y el juicio en estado de dictarse sentencia. Hasta aquí se entiende, ¿no? La dinámica del recurso, o la dinámica de la vista de la causa. Sí, profesor. Ya. Y habíamos visto que si se conoce en cuenta o se conoce previa vista la causa,
La respuesta la da el artículo 199. Si se apela una sentencia definitiva, se va a conocer previa vista de la causa. Si se apela una resolución judicial que no es sentencia definitiva, se va a conocer en cuenta, salvo que usted oportunamente haya solicitado alegatos. Si solicitó alegatos, esa causa que se va a conocer en cuenta, se va a conocer previa vista de la causa. Lo otro es que todas las resoluciones que se dicten en la segunda instancia, por regla general, se notifican expresamente por el estado diario. Esa es la regla general. Por lo tanto, la sentencia definitiva que se dicta en segunda instancia, ¿cómo se notifica? La notificación de las resoluciones que se dicten por el Tribunal de Alzada se practicará en la forma establecida en el artículo 50. Se encuentra el estado diario, con excepción de la primera. La sentencia definitiva que dicta entonces el Tribunal de Alzada cuando falla el recurso de apelación, ¿cómo se notifica? Por estado. Por estado diario. Dice la notificación de las resoluciones sin distinguir se practica conforme al artículo 50. El 50 es estado diario. Entonces, no todas las sentencias definitivas se notifican por cédula, como dice el 48, porque si las de segunda instancia se notifican por el estado diario, ¿cuáles son las sentencias definitivas que se notifican por cédula? El 48 dice que las sentencias definitivas se notifican por cédula, pero el 221, que es una norma especial, dice que las que dicta el Tribunal de Alzada, o sea, las de segunda instancia, se notifican por el estado diario. Entonces, ¿cuáles son las sentencias definitivas que se notifican por cédula? Las de primera instancia. Las de primera y única. Las de primera y única se notificarían por cédula. En cambio, la de segunda se notificaría por el estado diario, lo que es de suma importancia para efectos de los recursos de casación que nosotros vamos a ver probablemente la próxima clase. Ya. No sé cómo eso. Ya. El otro tema relevante dice relación con los incidentes que se pueden promover o formular en la segunda instancia. ¿Se acuerdan qué es un incidente, no? ¿A qué hace alusión coloquialmente la palabra incidente? ¿Qué es un incidente del juicio? ¿Un trámite? No necesariamente un trámite, pero sí, cuando uno habla, dice, oye, ya para la casa me sucedió un incidente. Venía del trabajo, me sucedió un incidente. Coloquialmente, ¿qué será un incidente? No, abro el chat. No me abre el chat. Pero si el juicio es lo principal, ¿qué será un incidente? Una cuestión Accesoria. accesoria. Los incidentes son cuestiones accesorias al juicio principal, pero que requieren un pronunciamiento o una resolución por parte del tribunal. Toda cuestión accesoria o conexa al juicio que se vaya generando se promueve a través de un incidente. Y esa cuestión accesoria requiere también un pronunciamiento por parte del tribunal.
Y recuerden que las resoluciones que se pronuncian sobre incidentes, o sea, las resoluciones que fallan los incidentes, son las interlocutorias o los autos, dependiendo si establecen o no establecen derechos permanentes a favor de las partes. Y hay normativa especial, que el artículo 120 establece que la Corte, si se promueve un incidente, lo podrá fallar o de plano o con tramitación incidental. Las cuestiones accesorias, es decir, los incidentes que se susciten en el curso de la apelación, o sea, los incidentes que se susciten en el curso de la segunda instancia, se fallarán de plano por el tribunal o se tramitarán como incidentes. ¿Se acuerdan qué significa que se falle de plano? Que no se considera traslado a la contraparte para que... Ay, se me olvidó. Pero era... No se confiere traslado para que evacúe traslado o para que exponga lo conveniente. Es decir, se falla de inmediato sin escuchar a la contraparte. O por el contrario, el tribunal puede optar por, antes de fallarlo, tramitar esa cuestión accesoria como un incidente. ¿Se acuerdan de la tramitación incidental a grandes rasgos? Puede ser de previo y especial pronunciamiento. Eso se refiere más bien al efecto que produce el incidente, a que si suspende o no suspende la tramitación del juicio principal. Por ejemplo, las excepciones dilatorias son un incidente de previo o especial pronunciamiento, porque mientras no se resuelva la excepción dilatoria, el juicio no puede seguir su curso, el juicio principal. Pero si el incidente que se resuelve de plano se falla inmediatamente, ¿cómo se resuelven los que se tienen que tramitar previamente? De hecho, lo dijo la compañera. ¿Qué le confiere a la contraparte? El traslado para... Traslado. ¿Y se acuerdan cuánto dura el traslado, no? En un incidente. Porque esto es una norma que se remite a la tramitación del incidente. Entonces, uno debiese saber cómo se tramita un incidente. No sé si estoy mal, pero 3 días, ¿no? Bien, está bien, son 3 días. 3 días para evacuar el traslado, entre comillas, 3 días para contestar el incidente. Y si el incidente tiene algún hecho que requiere de prueba, ¿los incidentes se pueden probar? ¿Se puede rendir prueba respecto a un incidente? Tengo entendido que sí. ¿Sí? ¿Y se acuerdan el término probatorio de un incidente, no? 8 días. 8 días. 84, si mal no recuerdo. Acá, 89. Si se promueve un incidente, se consideran 3 días para responder, traslado, y vencido este plazo, haya o no contestado la parte contraria, haya o no evacuado el traslado, resolverá el tribunal la cuestión si a su juicio no hay necesidad de prueba. El término probatorio de un incidente es eventual, igual que el término probatorio en cualquier juicio. No obstante, el tribunal podrá resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten en el procedimiento, sean de pública notoriedad. Si es necesaria la prueba, se abrirá un término de 8 días para que dentro de él se rinda y se justifiquen también las tachas de los testigos si hay lugar a ellas. Básicamente se promueve el incidente, se confiere un traslado de tercero de 3 días, si hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos el incidente se recibe a prueba y tiene un plazo, un término rotatorio de 8 días. Y vencido el término de prueba, haya el honor rendido de las partes, y aun cuando éstas no lo pidan, fallará el tribunal inmediatamente o a más tardar dentro del tercer día la cuestión que haya dado origen al incidente. Entonces, básicamente, los incidentes en segunda instancia se pueden resolver de plano o previa tramitación incidental. Pero en este último caso, si el tribunal decide tramitarlas incidentalmente, el fallo podrá ser en cuenta o previa vista de la causa. Y nosotros ya sabemos qué es la cuenta y qué es la previa vista de la causa. Y agrega el 210 que los incidentes que se promuevan en la segunda instancia se van a fallar en única
instancia. ¿Qué significa esto? Que no son susceptibles de apelación. Que no son susceptibles de apelación. ¿Pueden proceder otros recursos? Sí, pero no la apelación. Bien. ¿Y qué era la instancia? ¿Qué permitía conocer una instancia? Tanto los hechos fácticos como los jurídicos. Bien, tanto lo jurídico como los hechos o la cuestión fáctica. Y es importante porque cuando veamos las casaciones, vamos a ver que las casaciones solamente permiten revisar el derecho. Bien. Otro punto, no es de mucha utilidad práctica, pero existe en la norma. El 228 y el 229 regulan los denominados informes en derecho. Básicamente, cuando uno le pide a un experto o a alguna autoridad académica, algún investigador que emita un informe, una opinión jurídica respecto a algún tema jurídico concreto y relevante para el caso en cuestión. Por ejemplo, le piden, no sé, por la opinión a Hernán Corral sobre la interpretación del 1489 del Código Civil. Cuando hay una cuestión jurídica relevante, uno puede solicitarle a la Corte que ordene practicar un informe en derecho. 228 establece que los tribunales podrán mandar, a petición de parte, no procede de oficio, informar en derecho. Dice que el término para informar en derecho será el que señala el tribunal y no podrá exceder de 60 días, salvo acuerdo de las partes. Ahora, aquí dice que el informe en derecho no es un medio probatorio. ¿Por qué se dice que no es un medio probatorio? ¿Por qué se le excluirá de esa naturaleza jurídica? Si el informe en derecho tiene esa finalidad, ¿por qué no es un medio probatorio? Porque es una opinión. Pero nosotros tenemos un medio probatorio que también es una opinión. El informe pericial. Y el informe pericial sí es un medio probatorio. Pero esto no. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? Entonces, ¿no? ¿Cuál será la diferencia sobre esto, que es el informe de peritos, el informe pericial, que es un medio de prueba, y esto? ¿Hay alguna diferencia? ¿Sobre qué versa la prueba? ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿Sobre qué recae la actividad probatoria? ¿Qué es lo que se prueba? ¿Y qué es lo que no se prueba? Lo alegado por las partes. ¿Lo qué? Los hechos alegados por las partes. Los hechos. El número 1 del informe pericial habla sobre puntos de hecho. El derecho no se prueba. El derecho, de hecho, se presume conocido por todos. El informe pericial, que regula el 411, recae sobre hechos. En cambio, el informe de derecho recae sobre derecho. Y el derecho no se prueba. Con la única excepción, que incluso se discute, es sobre el derecho extranjero. Algunos te dicen que el derecho extranjero se tiene que acreditar por informe pericial. Otros dicen que no. Pero esa es la diferencia. El informe pericial que uno pide como diligencia probatoria recae sobre hechos de la causa, sobre hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. El informe en derecho que regula el 228 es una opinión sobre una materia de derecho y generalmente derecho nacional. Por lo tanto, no es un medio de prueba porque no recae sobre un hecho de la causa. Incluso más, esta opinión de un experto en la materia, no sé,
El profesor Nogueira en materia de constitucional, ¿vincula el tribunal o no? ¿Vincula a la Corte? No. ¿No? A un tribunal nada lo vincula en materia de derecho. El tribunal siempre va a aplicar el derecho que él crea aplicable al caso concreto. ¿Y cuál será la fuerza de un informe en derecho? ¿Qué fuerza podrá tener? ¿O de qué depende la fuerza o de este informe en cuestión? Por ejemplo, no sé, en materia procesal, ¿a quién le quieren más? ¿A Juanito Pérez o a Alejandro Romero? Depende del autor. Depende del autor, del prestigio del autor, argumento de autoridad básicamente. El informe va a ser tan fuerte como sea la persona a la cual usted le encargó informar en derecho. Pero en todo caso, una cuestión de poca utilidad en la práctica, sin perjuicio de que existe la regulación y hay que pasarla. Pero lo importante es que no es un medio probatorio. Y como no es un medio probatorio, no está sujeto a valoración por parte del tribunal. Por lo tanto, si omite valorarlo, no hay ningún problema porque el no medio probatorio no requiere ser valorado. Su denegación, si usted lo solicita y el tribunal le dice que no, tampoco es una denegación de una diligencia de carácter probatorio. Y finalmente, toca ver el término del recurso. Nosotros vimos cómo se tramita, cómo se conoce, pero falta el fallo. Básicamente la sentencia que se dicta en segunda instancia, la sentencia que se pronuncia sobre el recurso de apelación. La forma normal de que termine es mediante una sentencia que tiene que estar restringida a lo que se solicitó en el recurso. Tiene que restringirse a sus peticiones concretas, a la delimitación de la competencia que usted hizo. Solamente respecto de eso se puede pronunciar el tribunal en segunda instancia, salvo las excepciones que vimos postuladas. Y en principio, la sentencia se tiene que dictar inmediatamente. Aquí no hay un plazo para dictar sentencia como sucede en la primera instancia. En principio, la sentencia se debiese dictar inmediatamente, tan pronto el recurso o la causa esté en estado de fallo. ¿Y cuándo el recurso quedaba en estado de fallo? Según lo que vimos hace 10 minutos. Una vez que concluía qué actuación. Una vez que concluía la lista de la causa, tan pronto se cerraba la lista de la causa con los alegatos, la causa quedaba en estado de fallo. Y de ese minuto, la Corte podría haber dictado inmediatamente su sentencia. Pero hay dos situaciones importantes. A veces, la sentencia no se dicta inmediatamente, sino que se dicta o se certifica un estado que se denomina en acuerdo. ¿Se acuerdan del acuerdo, no? Cuando las causas quedan en estado de acuerdo por un tribunal, como son varios miembros, se tienen que poner de acuerdo para dictar sentencia. ¿Lo recuerdan o no? ¿Se acuerdan haberlo oído en orgánico? No, profesor. Bien. Ya. En principio, la sentencia se podría dictar inmediatamente o quedar en estado de acuerdo, que básicamente significa que la sala tomó una decisión, pero falta la reacción del fallo. Los tres ministros están de acuerdo, o 2 versus 1 están de acuerdo en qué van a fallar, pero la causa queda en acuerdo porque está pendiente solamente redactar el fallo. Por ejemplo, en esta causa, se dejó constancia que la causa quedó en estado de acuerdo ante la primera sala integrada por tales personas, por su presidente, por la ministra y por un abogado integrante. Eso significa que esta corte, esta sala,
tomó una decisión, ya saben si van a acoger o van a rechazar el recurso, porque ya lo discutieron privadamente, pero falta redactar la sentencia. Y posterior de eso, se entrega el proyecto de fallo y se dicta la sentencia definitiva correspondiente. Está acá. De aquí, por ejemplo, deciden acoger el recurso en los sentidos que se indican posteriormente, que ahí los vamos a revisar. Pero otra opción, además de dictar fallo inmediatamente, además de que la causa quede en acuerdo, es que quede en estudio. Y en estudio significa que aún no hay un acuerdo, aún no hay una decisión. Y los ministros necesitan un poco más de tiempo para poder estudiar el caso y poder arribar a una decisión. Por ejemplo, el artículo 82 del Código Orgánico dice: cuando alguno de los miembros del tribunal necesite estudiar con más detenimiento el asunto que va a fallarse, se suspenderá el debate y se señalará, para volver a la discusión y al acuerdo, un plazo que no exceda de 30 días, si varios ministros hicieran la petición, y de 15 cuando le hiciere uno solo. Puede ser que, concluido un alegato, los ministros no logren inmediatamente adoptar una decisión sobre acoger o rechazar el recurso. Uno de ellos tiene duda, uno de ellos quizá no sabe muy bien cómo se interpreta esta norma, o tiene entendido que hay jurisprudencia contradictoria y prefiere estudiarlo detenidamente antes de dar su opinión, antes de dar su voto. Y la sala acuerda dejar la causa en estudio. Luego de que concluyan el estudio, van a tomar el acuerdo en dirección a acoger o rechazar el recurso en cuestión. ¿Se entiende esta diferencia, no? Entre el acuerdo y el estudio. Sí, profesor. Ya. Perfecto. Y además de esta forma normal de ponerle término al recurso de apelación, que es la sentencia, propiamente tal, la sentencia de segunda instancia, existen formas anormales de terminar la segunda instancia. Una, por ejemplo, es la resolución que declara inadmisible el recurso de apelación por algún defecto de forma, porque fue deducido sobre plazo, porque la resolución no era apelable, porque no tenía fundamentos de hecho derecho, o porque no tenía peticiones concretas. Si se declara inadmisible el recurso y no se impugna, el recurso terminó de forma anormal, porque nunca existió un pronunciamiento respecto del fondo del asunto. Se rechazó o se inadmitió por una cuestión formal. Otra posibilidad es simplemente, en realidad, no en el retiro, la renuncia del recurso de apelación o el desistimiento del recurso de apelación, que es básicamente la misma distinción entre el retiro y el desistimiento de la demanda. Como el recurso es un acto jurídico procesal de parte y se rige por el principio dispositivo, usted es libre de impugnar o no impugnar, por ejemplo, de renunciar a su derecho a apelar, y es libre, incluso de una vez que lo interpuso, desistirse del mismo y no seguir adelante con la tramitación del recurso de apelación. Y la resolución respecto a su desistimiento se tiene que efectuar de plano, a diferencia del desistimiento de la demanda, que se sometía a tramitación incidental. Se entiende de esta forma, ¿no? La inadmisibilidad del recurso, que usted renuncia a su recurso, es decir, que decida no apelar, y que usted se desista de su recurso. ¿Se entiende la diferencia entre las tres formas? Por ejemplo, a mí me podrían notificar de una sentencia definitiva que la considero agraviante a mis derechos y simplemente decido dejar transcurrir los plazos y esa sentencia queda firme. Ahí estoy renunciando de forma tácita, porque dejé de transcurrir los plazos.
O incluso, para apurar el procedimiento, yo podría presentar un escrito dando cuenta al tribunal que renuncio expresamente a los plazos y renuncio al plazo, renuncio a mi derecho a deducir recurso de apelación contra esa sentencia definitiva. Y por lo tanto renuncio expresamente a mi derecho a apelar. O podría interponerlo y luego por cualquier razón me arrepiento y presento un escrito desistiéndome de mi recurso de apelación ya presentado, de la misma forma que me podría desistir de mi demanda. Ahí se entiende, ¿cierto? Ya. Y las últimas dos formas dice relación con dos instituciones que están derogadas, pero que de todas formas se mencionan en el apunte correspondiente y vale la pena al menos conocer de su existencia, que se denomina la prescripción o abandono del recurso, que se derogó por la ley de tramitación electrónica, y la denominada deserción del recurso, que también se derogó por la ley de tramitación electrónica, pero que algún día eventualmente la van a ver o la van a escuchar. Y la última consulta. ¿Ustedes juicio sumario aún no ven o ya lo vieron? Técnicamente vendría siendo el siguiente semestre, profesor. Ah, ya. Entonces ahí lo vamos a dejar estándar. Ya. ¿Dudas, consultas respecto de la apelación? Ya. Recuerden que apelación es la segunda prueba y esta es la última clase antes de la segunda prueba. Así que voy a entender que está claro. Ya, vamos a hacer un break hasta 5 para las 6 y continuamos con recursos de hecho, que sería lo que entraría para la segunda prueba. Apelación, recurso de hecho y lo que alcancemos a ver de la parte general de casación. Consulta. La segunda prueba no es acumulativa, ¿cierto? Es parcial. Sí, es parcial nomás. Ya. Profe. Entonces hacemos el break y volvemos 5 para las 6, por favor.